Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal, La Palabra de Dios dice. Hoy vamos a continuar con nuestra segunda parte del estudio, el campamento, direcciones y su orden. Lo que estamos intentando explicar aquí es que primero, en el primer capítulo es que Dios estableció un orden para las tribus, las direcciones son como Dios las mandó, pero también pudimos destacar el tema de cómo estaba organizado las tribus y con la explicación que les dimos en el video anterior, pudimos entender que tanto la tribu de Dan, vamos a marcarlo aquí, como la tribu de Efraín fueron quitadas. Y eso simplemente lo podemos comprobar si cogemos el capítulo de Números y el capítulo de Apocalipsis que tú vas a ver en el anterior video. Así que si nos ves por primera vez, te invito a que vayas a la lista de reproducción, busques el santuario y ahí vas a ver un montón de información acerca de esta enseñanza bíblica que tiene como objetivo resaltar los valores en este caso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es un mensaje cristocéntrico. Ahora, vamos a hacer una oración antes de empezar en esta siguiente sección para entender por qué Dan es retirado. Ya vimos Efraín, vamos a ver a Dan. Oremos. Amigos, eterno Padre que moras en los cielos, te damos gracias por este tiempo que nos regalas. Te rogamos, Señor, que estés con nosotros, que nos des sabiduría, inteligencia y tu Espíritu Santo, y asimismo lo mismo para nuestros amigos que nos ven. Te rogamos todo esto, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que sucedió con Dan, ¿vale? En Génesis 49, 16 al 17, vamos a ver, igual que con Efraín, ya tenía su lugar especial Efraín. Vamos a ver con Dan. Dice sobre Dan: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel, porque el sinónimo de Dan es juicio, ¿vale? Esto significa, por viene Daniel es Dios juzga, porque el término él es Dios. Entonces Dios juzga es Daniel y Dan es juicio, ¿vale? Entonces dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Aquí nos habla de Dan. Éxodo 31:6. Ahora, dice que será serpiente junto al camino y que muerde los talones. Nos habla de algún atributo que le dijo en este caso. Lo dejó en este caso el último que quedó, en este caso Jacob, como atributo que tenían sus hijos. Y Dan tenía esto, una característica de traicionero, ¿vale? Pero también se le puso en un punto de exaltación que iba a juzgar a su pueblo, ¿vale? En Éxodo 31:6 también nos dice otro detalle, que Dan era una tribu de gente talentosa. He aquí, dice yo, que Éxodo 31:6, he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Entonces en la tribu de Dan había gente con sabiduría, gente talentosa, ¿vale? O sea, que no era una tribu que Dios desde el comienzo la haya excretado. No, era una tribu que tenía, igual que Efraín, cosas valiosas. Éxodo 35, 34, 35 nos dice lo siguiente. ¿Dónde está el puntero? Está por acá. Vamos a borrarlo, que a veces se nos pierde. Bueno, hemos aquí. Ok, la limpiamos. Dice así. Éxodo 35, 34, 35. Y he puesto en su corazón el que puede enseñar, así él como Aholiab, hijo de Isaac de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención. Gente con talento. Y de bordado en azul, púrpura, carmesí y en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Eso es lo que tenía la tribu de Dan. Gente con talento. Levíticos 24, 11 al 13 dice: y el hijo de la mujer israelita blasfemó en el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés y a su madre
se llamaba Selomith, hija de Dribi, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová, y Jehová habló a Moisés diciendo. Entonces aquí encontramos ya algún atributo negativo, o sea, así como podemos ver la parte positiva de gente talentosa, o la parte de ser como una serpiente en el camino, o tener hijos que son un poquito rebeldes, por decirlo de una forma, encontramos ya alguna pista de que haya sucedido con Dan. Vamos a ver un poquito más. Vamos a ver también que Dan tenía derecho y recibió su parte con Dios. Números 2.25. La bandera del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Dan, Ahizer, hijo de Amisadai. Entonces aquí vemos que tenía su parte. Deuteronomio 32.22. Adán dijo, Dan es cachorro de león que salta desde Basán. Vemos que tiene un atributo. Números 10.25. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos, a retaguardia de todos los campamentos, y a Yeser, hijo de Amisabidai, y estaba sobre su cuerpo de ejércitos. Aquí vemos que ellos tienen parte en la tierra prometida, vemos que ellos también tienen derecho en la tierra prometida, son gente talentosa, gente con atributos, es decir, que Dios desde el comienzo vio cosas positivas como las ve contigo y conmigo, pero que también tenemos nuestras negativas. Ahora el detalle es que las negativas que nos destaca la Biblia de algunos personajes, esos deben ser cambiados. Y solo se pueden ser cambiados si tú te acercas a Dios. Si tú tienes algún comportamiento como Dan o como Efraín, ahí es el momento de pedirle a Dios y decirle, por favor, cámbiame, porque con esto no voy a poder estar contigo. Así que hay que pedirle al Señor esa conversión. Dan era participante de las bendiciones, números 1, 38, 39, y de los hijos de Dan, su descendencia por sus familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años hacia arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Dan fueron 72.700. Participaban en esa conquista los hijos de Dan. Josué 19, 47, 48. Y les faltó territorio los hijos de Dan. Y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola, la hirieron a filo de espada y tomaron posesión de ella, y habitaron en ella, y llamaron a Lesem Dan, el nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Entonces, aparte eran unos hombres guerreros, tomaron la tierra prometida y si les faltó más, fueron a conquistar más. O sea, tenían cosas importantes y recibieron bendición de parte de Dios, pero había atributos negativos. Y seguramente tú también tienes un montón de cosas positivas, pero hay que trabajar en las negativas, porque las positivas nos las puso Dios. Las negativas las hemos heredado o las hemos formado con nuestra experiencia a lo largo de nuestra vida. Dan recibe el privilegio de tener un juez, en este caso fue Sansón, y se manifestó el espíritu ahí. Jueces 13:2-3. Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y a su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, que es Jesús, y le dijo, he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Vamos a hacer un video sobre quién es el ángel de Jehová. Yo te adelanto que es Jesús, pero si eso te sabe a poco, haremos un video sobre eso, dando evidencia bíblica de por qué es así. Jueces 13:25 dice, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Entonces, aparte, Dan, esa tribu, pues de ahí salió uno de los salvadores de Israel, y el juez, que fue Sansón. Pero, ya sabemos la historia en este caso de Dan. Se desvió del camino, sí, en este caso Sansón se desvió del camino. Pero algo positivo que podemos destacar, en este caso de Sansón, es que en el último momento de su vida decidió por Dios. Aunque la destruyó haciendo cosas indebidas, al final, en el último momento, se volvió a Dios. Y bueno, y eso no es algo para que podamos decir, bueno, ahora me desmadro yo y en el último momento vuelvo a Dios. Hay muchas personas que hacen eso y claro, cuando ellos echan atrás y se dan cuenta de lo que han hecho y se entregan a Jesús,
la típica frase que aparece es ¿por qué no hice esto antes? Así que para que no te estés lamentando de esa forma, yo te invito, no hace falta probar el mal. Sí, hay gente, como en mi caso, que yo ya he probado el mal y no veo que hay algo bueno. Así que yo te invito, no lo pruebes porque no va a haber nada positivo en él. El camino de Dios es mucho mejor y es por eso que queremos hacer estos videos para incentivar a las personas a buscar a Cristo. Ahora, ya vemos todo eso, todos esos atributos positivos. Vamos a ver qué es lo que sucedió para que sea quitada de la lista de Apocalipsis, que es la lista final. Jueces 17, 5 al 6 dice, en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Eidán se hizo idólatra, ¿vale? Porque aquí dice, en el tiempo de jueces, cada uno hacía lo que le parecía, y a veces somos así. Jueces 18, 30, 31. Y los hijos de Dan se levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonathan, hijo de Gerson, hijo de Moisés, y él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan. O sea, había una idolatría y los hijos de Moisés participaron como sacerdotes. Hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla de Micaya, que Micaya había hecho. Y todo el tiempo de la casa de Dios, y todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. O sea, mientras estaba la casa de Dios en Silo, estas personas tuvieron su culto aparte. Y aquí podíamos hacer otra interesante reflexión. ¿Vale? En muchos lugares de la Biblia vamos a encontrar que se hacía imágenes y se hacía un culto paralelo como que fuera para Dios. ¿Vale? Pero que tenía una característica importante, había idolatría. Y la Biblia nos muestra que Dios nunca aprobó eso. La pregunta es, hoy en este tiempo, si hacemos lo mismo con imágenes que tienen un contexto cristiano, la pregunta es, ¿será que Dios las va a aprobar? Si revisamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que no, que Dios no aprueba eso, porque hablamos del Dios invisible, el que no necesita que lo representen con nada, sino que necesita es que te arrodilles y hables con Él, sabiendo que Él te escucha y que tú sabes que Él está ahí. Es lo único que nos pide. Así que no necesita que lo representemos con nada. ¿Vale? Jueces 18:1. En aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días de la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Zeroa y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron, id y reconocer la tierra. Y estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaya, y allí posaron. Y recuerda que había ahí, en la casa de Micaya, había idolatría. Vamos a ver un poquito más. Primera de Reyes 12, 27, 30. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Entonces aquí encontramos una idolatría cristiana. Y puso a uno en Betel y a otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Entonces, aquí encontramos que el pueblo de Israel tenía lugares idólatras y uno de esos lugares idólatras era Dan y otro era Betel. Entonces encontramos que el problema que tiene en este caso la tribu de Dan es que a pesar de que tiene atributos positivos, era llamado a los ídolos, era un idólatra. Jueces 18, 15 al 20 dice, cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaía. Bueno, esta historia se va a unir con lo que aparece aquí en Jueces 18:1, ¿vale? Porque para que veamos lo que lo introducí es que tanto antes, Jueces es un libro anterior a Reyes. Entonces, si vemos en el pasado había idolatría y en el futuro, es decir, en el futuro de ese pueblo, en Reyes, también encontramos idolatría.
Y aquí es lo que metí un intermedio. Entonces la continuación de aquí, cuando los hombres sufren en este caso la casa de Micaya, sucede lo siguiente, en el siguiente capítulo 18 del 15 al 20. Cuando llegaron allá, dice, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaya, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan, volvemos otra vez, estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a recorrer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, es decir, un ídolo, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote en la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Y entrando pues aquellos en la casa de Micaya, tomaron la imagen de talla del efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vete con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y una familia de Israel. Entonces Micaya era sacerdote de forma personal para alguien, pero se lo llevaron para que sea parte del sacerdocio para toda una familia. En este caso Dan. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo, dice. ¿Qué era el terafín? Eran dioses o ídolos domésticos. ¿Sí? Aunque la palabra terafín está en plural, también puede aplicar a un solo ídolo. Al menos algunos de estos ídolos pueden haber tenido el tamaño y la forma de un hombre, aunque otros debieron ser mucho más pequeños, pues cabían dentro de la cesta de una silla de montar, y a veces se consultaba en busca de agüeros. Entonces, estos eran los terafines, y a estos es lo que quería adorar la tribu de Dan, con su sacerdote particular. Jueces 18, 29, 31. Dice, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Lais. Y los hijos de Dan se levantaron para sí la imagen de talla, y Jonathan, hijo de Gerson, hijo de Moisés, y él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla de Micaya, había hecho todo el tiempo de la casa de Dios estuvo en Silo. Como en los dos demás versículos, solo que aquí ya estamos viendo el contexto completo. Entonces, ¿qué encontramos? Que la tribu de Dan era una tribu idólatra. Ahora, ¿qué podemos sacar como conclusión de todo esto? La palabra de Dios nos hace ver que Él ama al pecador y hará lo imposible para salvarlo, como lo hizo con Efraín. Pero todo tiene un límite, ¿sí? No por Dios, sino por nosotros, que al no querer oír, nosotros nos alejamos tanto hasta el punto de no retorno. Y se desvía nuestro camino, ¿sí? Ya que nos volvemos inmunes a los llamados de Dios y terminamos perdiendo por nosotros mismos nuestro derecho otorgado por Dios. ¿Sí? Dios nos da un derecho, nos brinda la salvación, nos da su Espíritu Santo para que podamos estar apegados a Él. Nos invita a leer, nos invita a orar, nos invita a compartir para que fomentemos nuestra experiencia cristiana. Pero cuando no hacemos nada de eso y nos dejamos ir, pues desviamos nuestro camino igual que Adán, aunque ya hayamos hecho la primera parte, que es confesar que Jesús es nuestro Salvador. Pero como hemos dicho, la Biblia nos muestra que después de la salvación viene una siguiente etapa, que es la santificación, donde yo cada día me convierto más al Salvador, o sea, me parezco más a Él. Entonces, la salvación no es simplemente salvarme, sino ahora viene el proceso de transformación que debemos sufrir todos. Job 21, 13 al 15 dice, pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol, a la tumba. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Así somos muchas veces. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Como dice el texto, muchos nos alejamos de Dios y tomamos nuestros caminos, y no los suyos. En esa decisión veré mis consecuencias destructivas para mi vida. Entonces, en los dos casos, tanto de Efraín como de Dan,
como dice Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Hechos 1:24-26. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y a la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Vale? Entonces aquí, ¿quién tomó el lugar en este caso de Judas? Es Matías. Aunque aquí, en este contexto, vamos a dar, si somos un poquito más investigadores en este detalle, vamos a darnos cuenta que el que tenía que tomar su lugar, el número 12, era Pablo. Solo que aquí los apóstoles pues se apresuraron. Pero si nos quedamos con la parte más importante a donde estamos yendo, es que en este caso Judas es el escogido y fue sustituido por otro. ¿Vale? Es decir, Judas recibió el mensaje de salvación, pero él no vivió una vida coherente. ¿Y qué pasó? Se perdió. Ahora, la pregunta es, ¿qué te hace pensar a ti que no puede suceder eso contigo? Si Apocalipsis me dice, oye, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona, es porque si yo no me consagro, si yo no hago mi parte con la ayuda de Dios, que eso es muy importante, con su ayuda, yo no puedo cumplir el objetivo que Dios me dice, mira, busca la santidad. Pablo dice a sí mismo, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, si nos acercamos a Cristo, Él nos puede ayudar a convertirnos de corazón. Ahora, te dejo aquí este detalle muy interesante con respecto a las tribus. Aquí encontramos las 12 tribus ya como aparece en Apocalipsis. Recuerda, no está ni Dan ni Efraín. Ahora, cuando uno va al mensaje de las 12 tribus y los 144,000, hay un mensaje que tiene que ver, que no va dirigido solo para los israelitas. La gente dice, bueno, eso solo tiene que ver con israelitas literales. Pero cuando uno va a Apocalipsis, a un libro que es de mucha simbología, tenemos que ir a hacer un escudriñamiento. Cada tribu tenía un significado. Judá significa yo alabaré al Señor. Rubén significa Él se ha fijado en mí. Gad significa concedido buena fortuna. Aser significa, vamos a marcar los que ya hemos hablado, feliz soy yo. Neptalí, mi lucha. Manasés significa me hace olvidar. Simeón significa Dios me oye. Leví significa unió en mí. Zabulón significa morada. Isaacar me compró. José, Dios me agregará a mí. Y Benjamín, hijo de su mano derecha. Cuando juntamos todo eso y hacemos una frase, aparece lo siguiente. Yo alabaré al Señor porque Él se ha fijado en mí y me ha concedido la buena fortuna. Feliz soy yo porque en mi lucha Dios me hace olvidar. Dios me oye y se une a mí. Él me compró una morada, Dios me agregará a mí como hijo de su mano derecha. Es decir, que el mensaje de los 144,000 es un mensaje de salvación para todo tribu, lengua, pueblo. Es un mensaje de salvación que ha venido desde hace 2000 años y hace 4000 años atrás todavía, donde Dios quiere salvar al hombre, lo quiere transformar por el poder del Espíritu Santo. Y obviamente el primer paso es entregar nuestro corazón a Jesús. Así que mi estimado amigo, si nunca has conocido a Dios, si es la primera vez que ves este video, te invito, haz una oración personal con Cristo, búscalo, dile, Señor, quiero entregarte mi corazón, ayúdame a servirte, dime dónde debo congregarme, guía mis pasos. Así que os decíamos que busquéis de Dios, que os acerquéis más a Jesús, que podáis pedir la bendición del Espíritu Santo en vuestras vidas. Y si os gustado el contenido, pues os invitamos a que le deis un like, que nos regales tu suscripción, porque con eso nos ayudas a ayudar a otras personas. Y te damos la bienvenida a nuestro canal, que es La Palabra de Dios Dice. Te agradecemos por tus comentarios, tus sugerencias de video, y nos veremos muy próximamente en otro contenido. Mandamos un fuerte abrazo a todos. Bendiciones.